Bienvenidos a Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Este es un podcast donde la realidad del mundo se cuenta sin filtros. Somos Yellow y Blue, dos almas muy distintas que decidieron construir juntas un mismo sueño, una empresa con corazón, estrategia y evolución constante. Yo soy Paloma Saldarriaga, me dicen Blue y vivo en Valencia, España. Yo soy Diana Cuadra o Yelo y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Llevamos casi 20 años de ser socias, amigas, compañeras de camino y de construir una pasión que hoy es Rimax Blue. Este podcast es para ti, asesor, líder, broker, emprendedor que busca crecer, equivocarte con dignidad y aprender en el proceso. Vamos a hablar de ventas, herramientas, emociones, errores, reinvención, porque este negocio inmobiliario que tenemos no es perfecto, pero para nosotros y para nuestra entrega que tenemos para ti, más bien, sí lo es. Bueno, hoy vamos a platicar un poco de cómo actualizarnos o meternos en este nuevo mundo para entender a los clientes en los bienes raíces. Exacto, Pues así es que si quieres saber qué empecemos. opinamos Diana y yo al respecto de los cambios que están habiendo en esta industria, no te pierdas este capítulo, va a estar súper interesante. Pero antes de entrarle al tema, no olviden, queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hay un chat de WhatsApp por si quieres pertenecer en donde se comparte material exclusivo. Y pues bueno, a mí me encuentras en Instagram como Tres Cuadra y en Facebook como Diana Cuadra. Y a mí como Paloma Saldarriaga en todas mis redes. Y no olviden, hay dos oficinas que les puede apoyar. Una en la Ciudad de México, que es Remax Blue, que estamos en la Roma Norte. Y otra en Valle de Bravo también. Y bueno, también estoy yo por este lado en España. Si alguno de ustedes quiere emigrar o invertir de este lado del charco, bienvenidos. Por acá los puedo ayudar también. Muy bien, pues Muy bien. empezamos. Empecemos. Muy bien. Oye, ahorita que estabas hablando, diciendo de que los que quieren emigrar, tenemos que hacer un programa de eso. O sea, ¿qué te toma la decisión de lo que te hace? Porque fíjate que he escuchado mucho ese tema. Ya sé, no estaba dentro del guión, pero cada vez escucho más que la gente tiene esa idea de irse a vivir y mucho específicamente España. Obviamente creo que es la afinidad del idioma. Pero bueno, lo anotamos en nuestra lista. Hacemos uno, por supuesto. Claro que sí. Pues Ay, muy bueno, bien. cuéntame. A ver, creo que el título creo que nos va a decir mucho. ¿Cuál es el título de este capítulo? El título de este capítulo es La industria está cambiando y cómo podemos prepararnos para no quedarnos fuera de la industria o fuera de lo que viene, ¿no? Y yo creo que para empezar, tener como muy claro que algo que ya sabemos los asesores que tenemos bastante tiempo en esto, y es que esta industria cambia todos los días, ¿no? O sea, es una industria que tenemos que estar constantemente analizando qué es lo que viene para no quedarnos atrás. Y no estoy hablando solamente, o no vamos a hablar solamente de tecnología, sino mucho también de las necesidades y de la personalidad de los clientes, porque ahora sí que los clientes junto con el negocio también van evolucionando, ¿no? Y van necesitando cosas distintas. Totalmente. Ese creo que es el inicio de que la gente que esté en este medio o que quiera entrar o que va iniciando o que está en este proceso, eh, es definitivamente un mundo que constantemente está evolucionando. Y como bien lo dices, ahorita l- l- tenemos el sinónimo ahorita de evolución tecnología, pero no solamente es eso, que claro, es un rubro que hace que cambie varias de las cosas que dependen de nuestro negocio. Y creo que el primero es el cliente. Y a ver, vámonos un poco a nuestra historia. Hace 19 años que nosotros iniciamos en este negocio, a ver, los conocimientos que tenían los clientes era Era muy muy poco. básico y hasta creo que era nulo. Pero 19 años después
que también va muy acompañado de esto de la tecnología, el Internet, ahora la dichosa inteligencia que habrá un punto, pero el cliente ya hoy, ya ya tiene muchos conocimientos, o mejor dicho, yo no le diría conocimientos, en algunos rubros sí, pero mucha información, ¿no? Tiene mucha Y creo que información. es importante. Y yo creo que ya los clientes muchas veces, antes de hablar con nosotros, investigan lo mismo que nos van a preguntar, ¿no? O sea, se meten a Claro, ChatGPT y ¿cómo se hace una venta en la Ciudad de México? ¿O qué es lo que puedo esperar de un asesor inmobiliario? O sea, todos preguntamos, todos estamos preguntando continuamente a ChatGPT o a la inteligencia artificial todo. Entonces, yo creo que es muy importante tomar eso en cuenta, ¿no? Y saber, a ver, yo creo que una de las plus que dábamos antes era información. Ahora, yo creo que no es información lo que damos. La información está y está un poco al alcance de todos. Yo creo que uno es la experiencia, ¿no? Porque la información acompañada de la experiencia es lo que la puede hacer verídica, claro. porque también ChatGPT te puede decir 1500 cosas que pueden sonar reales y a lo mejor en muchos casos son reales, pero que a lo mejor ya en la práctica no es una cuestión nada más como de texto, ¿no? O sea que en la práctica puede ser distinto. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que tener muy consciente el asesor inmobiliario ahorita es no pensar que el cliente no va a saber, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que muy probablemente sí lo sepa y no asustarnos si el cliente nos sale con, no, a ver, es que eso tú que estás diciendo, yo creo que, y tenga su punto de vista, o te salga con que el punto de vista de ChatGPT era diferente, ¿no? Entonces, creo que es importante estar preparados. Y yo punto también muy ajeno, o sea, dejando un poquito a la inteligencia artificial, a ver, la gente también se informa de lo que le pasó al familiar, de lo que le pasó al conocido, de lo que leyó, de lo que escuchó, de lo que también vio en redes sociales. Y aquí hay un punto muy relevante. Creo que el asesor siempre lo hemos dicho y me encanta que iniciemos con esto, es capacitarte, o sea, y capacitarte, desde el que tiene 20 años en el negocio y obviamente aquel que va empezando. Me gusta lo que dices que, conocimiento con experiencia da mayor certeza, pero tampoco dejo a un lado a aquellos que están iniciando, que su No, mejor arma es el conocimiento, ¿no? Que de acuerdo, pero te te voy va a a decir dar una una cosa que es pauta. muy importante. Yo creo que ahorita la capacitación que más importa, a ver, no, toda la capacitación importa, más bien, creo que es muy importante tener capacitación especializada y de actualidad. O sea, ¿yo a qué me refiero? Sí, obviamente, un asesor que va empezando necesita, y el que no va empezando y tiene 20 años como nosotros, acabo de tomar un curso con Ignacio Castillo de básicos, ¿no? De prospección, pero, y tenemos que seguir como acordándonos de las cosas básicas, pero yo creo que es súper importante estar actualizados. O sea, sí, estar en cuáles son las nuevas normas, cuáles son las nuevas cuestiones fiscales, cuáles son las nuevas cuestiones legales, obviamente tecnología, ¿no? Y eso, la capacitación viene, el código civil, y sí, puedes utilizar, hay una cosa maravillosa que sí funciona, por ejemplo, en inteligencia artificial, que a lo mejor después también nos echamos nada más uno de ChatGPT. Si tú bajas el código civil, lo lees, porque es importante leerlo. O sea, no crean que no hemos leído, sí léanselo, por lo menos la parte que nos corresponde, ¿no? No sé si quieren leerse completo, Claro. pero la parte que nos corresponde. Pero si tú agarras esa sección y se lo alimentas a ChatGPT, entonces puedes hacerle preguntas acerca del Código Civil y tienes la seguridad de que te va a contestar con cosas claras y ciertas de ahí. Entonces, creo que es muy importante sí tener esas bases. O sea, tienes que saber cuáles son las reglas del juego. Y las reglas del juego Sí, cambian a veces sí, de delegación en delegación, ¿no? ¿sabes qué? Es que ahí viene la esencia. A ver, no es capacitarte y investigar de la misma forma que lo hizo tu cliente. Y tu cliente le preguntó a ChatGPT, ¿Sí? tu cliente le preguntó a la IA, tu cliente le preguntó al buscador de Google. No, o sea, creo que es esto, es tocar, es Es tangible, es información con entender, es análisis. exactamente, de agarrar y ver y acercarte con el notario, si los que tienen abogados con sus abogados, los que tienen compañeros de muchos años, oye, ¿qué es esto? Oye, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que está Eso. esto?
porque eso, la manera analítica y de asimilar Es, de cómo va a afectarle a tu cliente o cómo le pueda beneficiar tu cliente es la gran diferencia de asesorar y no solamente repetir información que tu cliente ya lo sabía, de ¿sí? diferente forma, con otras letras, con otras palabras, pero es eso, se tiene, creo que para seguir en esta industria y que esta industria no te come en el día al día, es Sí. digerir la información, analizarla, crear tu punto de vista en muchos factores, porque aquí no solamente son conocimientos de códigos o conocimientos específicos del rubro. Es también tener conocimientos, un punto de vista político, un punto de vista financiero, un punto de Sí, vista de, porque nuestro medio se enrola y va basado en muchos factores externos, ¿no? Que muchas veces lo hemos platicado. Entonces, sí creo que es educarte, tener un punto de vista crítico y analizar toda la información que tienes especializada en bienes raíces y en otros factores que sea enrolada al mundo inmobiliario. ¿Para qué? de Para que acuerdo. tu cliente sepa eso, ¿no? O sea, y no, Paloma hace muchas cuestiones y hace muchos temas porque he de decir que ella es la que hace toda esta parte, ¿no? Es la parte creativa del podcast. Y en uno de sus puntos comentaba eso, es dejar de tener miedo. Y creo que dejas de tener miedo cuando sabes que tienes los conocimientos o las Sí. bases necesarias. Y sí, la experiencia ayuda muchísimo, pero no solamente es experiencia. A nadie le cuesta No, trabajo y abrir adem esto y y yo creo analizar. que experiencia no solamente me refiero a experiencia inmobiliaria, Di. O sea, yo creo que en el momento en el que tú eres tú entras a menos que vayas empezando en el negocio y tengas 18 años y estés justo como empezando literalmente recién salido del Experiencia de horno, vida, es experiencia de vida, ¿no? O sea, muchas de las cosas que hacemos también es la experiencia de si tú alguna vez compraste o vendiste, también es la experiencia de las experiencias de la gente que te rodea. O sea, yo creo que es utilizar, sí es experiencia con conocimiento, pero no estoy hablando solamente de la experiencia que puedas llegar a tener dentro del medio. O sea, yo creo que el tomar justo lo que te hace tú es lo que también te va a diferenciar como asesor, ¿no? Y yo creo que ahora más que nunca, Di, también tenemos que tomarnos en serio esa palabra, es de asesor y de acompañante. Creo que una de claro. las cosas, desde mi punto de vista, yo abogo mucho, a ver, a mí me encanta la tecnología, estoy fascinada con la inteligencia artificial, utilizo muchísimo herramientas distintas de inteligencia artificial porque realmente me apasiona, sobre todo en cuestiones de marketing y de información, ¿no? Pero mi sentir, y esto es como una previsión, ahora sí que lo que yo creo que viene un poco es un abuso de el avatar, un abuso de la cara, un abuso de el no estar necesariamente presente. Yo me acuerdo porque la historia se repite de distintas maneras, pero la base se repite. Siento que toda esta parte de inteligencia artificial y de todas las herramientas que hay de inteligencia artificial, lo que nos va a llevar es un momento similar al de las contestadoras automáticas. ¿No? Más humano, más con vocecita, más de que te va a contestar alguien que parece que es la señorita de la recepción, pero no era, es un robot. Bueno, yo creo que después de un cierto tiempo de auge de esta tecnología, va a regresar la necesidad de tener que hablar con una persona. O sea, al final creo que lo que a nosotros nos diferencia de una avatar, de una inteligencia artificial, por más inteligente que sea, sigue siendo artificial, es el poder entender o tratar de entender cuál es el dolor del cliente y tratar de tener esta empatía con nuestro cliente y acompañarlo en ese proceso, ¿no? O sea, creo que muchas veces tomamos el que nuestro rol es puramente de asesoría y yo creo que nuestro rol cambia a que no sean solamente de acompañamiento en teoría y en información, sino también en acompañamiento en emoción y en cuestiones más, sí, más psicológicas y emocionales, ¿no? O sea, necesitamos aprender a coachar a nuestros clientes.
Y es que ahí viene esa parte, asesoría, al final del día te inmiscuye más en el proceso de saber el por qué, para qué, en dónde estás parado tú como cliente. O sea, porque no solamente, en efecto, no solamente esta asesoría de a absorbe todo lo que dicen los libros, analiza, o sea, sí es importantísimo, es esencial, pero sí, definitivamente creo que no deja a un lado esa conexión y de volverte su asesor de por vida, porque esa es la Sí. intención del asesor correcto, del asesor exitoso, del asesor que tiene un que puede vivir de este negocio, es aquel que ve que va a ser el asesor de por vida o de cabecera de sus clientes. Ahora, hacías mención un poco de la parte de la IA, o sea, creo que es importante. Aquí el punto que me ponías es que la IA tiene que ser una ventaja competitiva real. Y ahí viene un punto importante, O sea, creo que la ventaja competitiva cambia dependiendo de cada uno de nosotros. O sea, creo que este rubro de decir, a ver, la IA te puede ayudar a esto. O sea, creo que la IA te puede ayudar en tus deficiencias, te puede ayudar Ujú. a entender y a desmenuzar lo que más trabajo te cuesta, porque creo que el que le voy a decir en algo muy básico. Hay muchos que se les da perfectamente el escribir, el redactar, el expresar sus ideas a través de un escrito, y hay a otros tantos que no le Sí. es tan fácil, ¿no? Y es que es eso, o sea, creo que mientras pensemos que la IA definitivamente viene a revolucionar, definitivamente va a ser un cambio drástico, evolutivo, humano, en la parte humana, pero también tenemos que entender, y aquí viene un punto bien importante, también tenemos nosotros que entender cómo ahí viene algo cultural o algo de país, en dónde estamos parados, ¿no? Porque, a ver, yo que vivo aquí en México, y creo que lo vamos a ver mucho la diferencia entre tú y yo, que tú estás en Europa y yo estoy de este lado, ¿no? De entender en dónde, o sea, qué tan evolutivo, qué tan rápido puede la sociedad aceptar muchos cambios. Somos, o sea, vamos a ritmos distintos. Y ¿Sabes qué es muy chistoso? La gran mayoría del mundo piensa que todo este tema de tecnología es más rápido de este lado que allá y no. La cercanía de México con Estados Unidos hace también que toda la parte tecnológica sea mucho más ágil y mucho más rápida en México que en Europa. En Europa es un poco más conservador. En cuestión de inteligencia artificial, yo creo, eh, no me refiero solamente a ChatGPT y a la parte informativa. Me refiero mucho a el generar contenidos, a la parte de marketing, a la parte de que la contestador, o sea, que te conteste el teléfono, no, el de reemplazar un poco humanos por voces o por avatars, ¿no? de- con marketing. O sea, tal vez, y lo voy a poner en un rubro. A ver, yo asesor, ya llevo 25 años en este rubro. A ver, ahí bien, también es la toma de decisiones como asesor, en dónde inviertes tu tiempo. Y yo siempre se los he dicho, invierte tu tiempo en donde eres buenísimo y sabes qué es lo que te va a lograr llegar metas. Yo, asesor de 25 años, no me voy a hacer cargo de mi marketing. Si llevo 25 años, ya tengo los suficientes rendimientos en el negocio para conseguirme y contratar a alguien que en Sí. especializado en marketing va a ser mi proceso. Ahora, me queda muy claro que no todos están parados en ese rubro. Me queda muy claro. Entonces, sí utilizar estas herramientas. ¿Para qué? Para empezar a generar una cultura y decir, a ver, ¿desde dónde estoy parado yo para ir de ahí ir partiendo? Pero también saber que en este negocio también tienes que ir evolucionando. Sí. Y va muy bien esto. No solamente es evolucionar conforme al mercado, también uno como asesor va evolucionando y hay que tomar decisiones. Y tú has sido siempre la top uno y nosotros lo hemos visto mucho en nuestra empresa aquí en Rimac Blue, de llega un momento en que ya eres un asesor con ciertas tablas, que ya lleva cierto tiempo, que al final del día el tiempo va generado también en cuestión de ganancias, porque si estás aquí es porque está funcionando y de empezar a administrar y de manejar. Y lo hemos visto. Un asesor
que llega un momento en que es necesario empezar a hacer evolucionar. Bueno, necesito contratar un asistente. Necesito hacerme ahora de mi equipo de marketing. Necesito ahora, porque también es ir evolucionando, porque cuántos asesores no hemos visto que son muy exitosos, pero que ellos mismos Se se topan estancan. porque no van evolucionando conforme a su carrera. Siguen queriendo hacer todo, controlar todo, y pues un negocio tiene su tope, ¿no? O sea, el crecimiento, el escalamiento, no siempre va a ser el ideal que tú lo manejes Sigo, todo. ahí, y a lo mejor no es el tema del capítulo, pero yendo un poco a lo que dices, Di, es la diferencia que hemos platicado muchas veces entre que un asesor tenga alma de empresario o no, ¿no? O sea, un asesor que tiene alma de empresario sabe que hay que escalar y que hay que estar creciendo de cierta manera hasta el momento en el que tú puedas hacer ciertas cosas, pero que puedas también delegar, y ahí es en donde viene a lo mejor la tecnología, ¿no? Habrá cosas que le vas a delegar a una persona y habrá cosas que le vas a delegar a un sistema. Y ahí sí ayuda mucho porque te sale mucho más barato, para empezar, ¿no? Claro. Entonces te Sí, sí, sí. potencializa las capacidades de mandar 3.500 mails en 10 minutos, de revisar cuáles son los clientes para qué cosa, o sea, hay muchísimas, de sistematizar, que ya no te tengas tú que acordar en el calendario cada aniversario del cliente, sino que se lo pueda mandar automáticamente la máquina. ¿No? O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la tecnología, y creo que en ese sentido sí necesitamos estar actualizados, porque si no lo que pasa es que nos vamos a ir quedando atrás. Y creo que Mm. ahí es donde viene esta parte que creo yo que va a ser, siempre ha sido, no es que va a ser, esto siempre ha sido. Tú como asesor, para, para diferenciarte entre este mar de miles y cientos y millones de asesores que hay en el mundo, necesitas tener algo que te haga único, ¿no? Entonces tienes que entender muy bien qué es lo que te puede diferenciar. Si te va a diferenciar la tecnología y le vas a entrar al 400%, la tienes que entender perfectamente bien. Si lo que te va a Claro. diferenciar, porque a ti como persona, o sea, a mí me encanta la tecnología. Yo siento que a mí como persona lo que me diferencia con mis clientes y con mis asesores es el escucharlos y entenderlos, ¿no? Pero eso es porque esa es parte de mi personalidad. Y yo creo que aquí viene ahora justo el regresar a esa parte humana, ¿no? El regresar a esa parte humana, pero no solamente me refiero a esa parte humana de, bueno, vamos a ser todos buenos y no. O sea, de yo verme a mí, quién soy yo, qué es cómo me siento yo mejor atendiendo a mis clientes, qué tipo de asesor soy, qué tipo de persona soy y, perdón, y ahí es donde viene una marca personal que no es necesariamente de marketing, ¿no? Es una marca personal, más bien es una personalidad que con la que yo me siento contento, con la que yo me siento a gusto, con la que yo siento que puedo compartir, y entonces la gente va a venir a mí por esa diferenciación. Pero no podemos quedarnos tratando de ser el mismo asesor, nada más porque tomé un curso que decía un gurú en internet de capta 25 listados más porque haces esto ya, ¿no? Sí, encontrar tu valor agregado y que te va a hacer diferenciarte del resto. Sí, exacto. O sea, creo que ya entiendo perfecto los puntos que estás comentando, porque no solamente es una evolución que tecnología o una evolución de cómo se va moviendo el mercado, sino que cada vez es, por todos estos factores, cada vez es más necesario voltear qué vas a aportar tú a la gente como persona, ¿no? Y viene en todos los sentidos, no solamente en este lado de cómo socializar o de, yo voy a entregar esto y todo, cada vez que entrego una propiedad les entrego un detalle. O sea, no, no es eso, No sino cómo solamente vas a no. conectar con la gente y qué valor agregado. Pero va, ¿cómo, cómo encontrar ese valor agregado, ¿no? O sea, Yo, yo creo está, que ahí justo bueno, es mucho, fácil, ¿eh? necesitas coaching, o sea, y lo puedes hacer tú sola, o sea, yo creo que, o sea, obviamente ayuda muchísimo trabajar esta parte con alguien, y no estoy Oye, me hablando vas a solamente de, decir, hay que ponerle en ChatGPT cuál es mi valor agregado. pues, te puedo dar una idea, pero yo iría más a ir un poquito más profundo. Yo creo que es un análisis de tu personalidad, ¿no?
hay muchos tip tests que ya nadie hace, ¿no? El DISC, o sea, hay muchos tests de personalidad que te pueden ir dando como una idea de cuáles son tus habilidades un poco natas, ¿no? De si eres más sociable, si eres un poco más estructurado, si eres más introvertido, porque hay para todos. Y una Sí, persona introvertida puede ser uno de los mejores asesores, porque las relaciones que tiene una persona introvertida son mucho más fuertes, ¿no? Que a lo mejor una persona que es súper sociable y que a lo mejor es un poco más superficial en su trato porque tiene 350 millones de conocidos o de amigos. Entonces, yo creo que es muy importante que tú analices tu personalidad, que veas qué es lo que te gusta, qué es lo que te gustaría, con qué gente quieres trabajar. Porque al final también, si yo digo que yo quiero trabajar con pura gente que es súper tecnológica, súper estructurada, súper cuadrada, que es de puros números, y yo no soy así, el día que los voy a sufrir. Y entonces viene este asesor, que todos tenemos un asesor en la oficina que dice, es que tengo un problema y es que siempre tengo clientes complicados. No, no tienes clientes complicados, estás atrayendo un cliente que no es el cliente que tú tienes que atender. Ese cliente es el cliente perfecto para otra persona que sí tiene una personalidad con la que puede empatizar. Y yo creo que ahí es en qué es lo que estamos queriendo, ¿no? Y tiene mucho que ver, sí, con marketing, no solamente con marketing de redes sociales, aunque mucho, ¿no? Yo lo hablaba ahorita en uno de los cursos que les voy a dar a los asesores, hablando un poco de esto de marca personal. Una de las preguntas es, más bien de los consejos es, tienes que saber exactamente a quién le estás hablando enfrente. O sea, ¿qué es lo que me pasa aquí en el podcast? Yo en el podcast, cuando estoy hablando contigo, me explayo y sé perfectamente qué es lo que tengo que decir y qué no y cómo y a lo mejor incluso qué te va a hacer enojar y qué te va a hacer reír. ¿Por qué? Porque sé que te estoy hablando a ti. Si yo claro. no supiera que te estoy hablando a ti y yo dirigiera este podcast al mundo, te aseguro que no expresaría lo que expreso normalmente. Y esa es un poco la idea. Y a ver, sí, te la compro perfectamente porque hay que especializarse, no solamente en zonas, sino también especializarte en el mercado, que me queda clarísimo. Y totalmente de acuerdo contigo que lo que atraigas, lo que trabajes, es lo que vas a ir atrayendo. Y dejando a un lado esto de la ley o sea, sí, también creo en ella, pero no me quiero ir por ese rubro. Sí, Pero a sí. ver, eso es para hacer tu base de clientes y es con los que tú vas a lidiar y con los que vas a trabajar y los que vas a manejar. Pero Sí. también ahí viene otro punto muy importante. Para seguirte manteniendo en este negocio y para ir evolucionando, tienes que ser también muy camaleónico. Y en esta parte es trabajar muchísimo con tu inteligencia emocional, Yo creo que porque es si eso, no más que ser controlas, porque a ver, camaleónico, pero sí, más que ser camaleónico, porque a ver, yo te veo a ti, ¿no? O sea, yo creo que tú no eres una persona camaleónica, yo creo que tú eres una persona auténtica, pero más bien tienes la suficiente inteligencia emocional para no estar todo el tiempo juzgando, interrumpiendo y queriendo cambiar a la persona que tienes enfrente. Que no, ay, más bien no necesitas cambiar a la persona que tienes enfrente. Tienes nunca, que tratar de entender que hay personas con distintas personalidades, pero no es ser tú camaleónico, es ser abierto. Más bien es no querer que el de enfrente se convierta en quien tú quieres que sea, ¿no? Tú eres auténtica y hay clientes que te quieren y hay clientes que no, y está bien. claro. Y ahí viene una parte de también la colaboración, porque también hay que estar, para poder tenerte en este negocio, hay que estar abierto a colaborar, a convivir, a crear, o sea, con alguien más, o sea, porque no es un negocio individualista, o sea, ah, es muy difícil porque sí sé que es un negocio que depende nada más de ti y que como tú hagas que se mueva la maquinaria, es como se va a mover. Pero esa maquinaria solamente es como mejor dicho, un engrane, cada uno de nosotros somos un engrane que pertenece a una maquinaria en donde hay que convivir con muchos engranes. O sea, también es bien importante esta parte de la Sí. colaboración,
no ser Sí, individualista, no, la parte del ego creo que juega muchísimo. O sea, el ego te tiene que jugar a favor porque tienes que estar muy seguro de que sabes, de que tienes los conocimientos de que puedes con este quedarte en negocio tu lugar un para poco, sí. mantenerte, Ujú. pero hay que estar muy abierto a la colaboración, ¿no? Sí, y eso es lo que dices, o sea, al final es inteligencia emocional, ¿no? Es el no, y el, yo creo que es entendimiento, o sea, es y todo eso viene de, también de capacitación o sea, también viene de aprender de programación neurolingüística, aprender de mapas territorios, aprender de encuadres, aprender de que el punto de vista del de enfrente y el mío son distintos y eso no quiere decir que uno esté bien y el otro esté mal, ¿no? Entonces, yo creo que desde que te abras y empieces también a capacitarte, no solamente en cuestiones técnicas, sino también en cuestiones humanas, ¿no? O sea, de psicología, de programación neurolingüística, de energéticas muchas veces, ¿no? Entonces vas juntando distintas piezas del rompecabezas que te van haciendo más completo y es más fácil cuando tienes más piezas en ese rompecabezas encontrarte con una persona que a lo mejor va a iluminar, por decir una cosa, algunas de esas partes que tú ya probaste, ya conoces, ya no es un, ay, no, ¿quién es este? No, o sea, a mí lo que me ha pasado mucho, por ejemplo, acá, ahora que me vine a vivir acá, estoy siendo parte de una comunidad súper internacional, ¿no? O sea, es en España, pero la escuela de mis hijas es una comunidad internacional y hay gente de Ucrania, hay gente de Filipinas, hay gente de Francia, hay gente de Guatemala, o sea, Ay, hay gente de todos lados, o sea, hay papás de todos lados. Y lo que aprendes cuando estás, y lo digo mucho porque al final son también distintas personalidades, pero lo que aprendes cuando estás rodeado de gente con tantos backgrounds distintos, con tantas maneras de pensar diferentes, lo que aprendes es a bajar un poquito tu mamonería de decir yo tengo la razón, ¿no? Y decir, a ver, hay muchas verdades aquí, hay muchas realidades aquí, hay muchas vivencias y más bien tratar de preguntar muchas veces. Y eso lo mismo puedes hacer en el negocio, ¿no? O sea, tienes un asesor que a lo mejor aprendió de una manera distinta, hace las cosas diferentes a ti, ¿por qué? ¿Por qué lo haces así? ¿Y qué le ves de diferente? ¿Y qué te aporta? Y todo eso también te va nutriendo y te va dando cosas que te pueden hacer a ti un asesor y una persona mucho más completa, ¿no? aprender de los demás es esencial para mantenerte en este negocio. ¿Y sabes qué? Algo que también es la parte de ser transparente, porque a ver, puedes tomar en 1000 cursos y creo que ahí la parte que viene es la parte de ser genuino, o de porque de verdad en este negocio puedes estar muy bien estudiado, puedes tener todos los conocimientos, pero si no, si te sienten como robot, si te sienten como, Es eso. es el speech, es el copy-paste que le mando a todos los clientes. Ay, o sea, eso los clientes lo sienten muy, mucho, ¿no? Entonces, Ahora, me doy eso cuenta que es para mantenerte en este negocio tienes que trabajar mucho internamente contigo mucho como internamente asesor, y hay ¿no? que Es entender también. terapia. Claro, pero hay que entender de dónde viene, porque los vendedores antes no eran así. Y era bien, o sea, todavía cuando yo entré, que fue hace mucho tiempo también, 20 y pico de años, todavía había entrenadores que te decían, tienes que tener cara de póker, que no vean tus emociones, que no se sienta que tienes miedo, tienes que saber todo, si no te lo sabes, te lo inventas, pero tú con seguridad, ¿no? O sea, Claro, la manera de tratar a un cliente era muy metodología, distinta en esa época y ha evolucionado. Y yo creo que sigue evolucionando hacia allá también. O sea, yo creo que claro. sigue siendo o sea, sigue profundizando la parte de el ser auténtico, del ser único, del escuchar, del tener muy claro que no son números, son personas, Claro. ¿no? Y yo Es un hablo, híbrido. es un híbrido, pero con quien estás hablando es con una persona. Estás hablando o sea, quieres mejorar los números de esa persona y los tienes que entender.
pero al final con quien estás hablando es con una persona, ¿no? Ujú, Entonces, sí, ujú. por supuesto que tienes que saber y no es nada más tratarlo muy bonito y luego dejarlo en la bancarrota, porque pues entonces mejor nada más es su cuate, ¿no? Pero, o sea, obviamente necesitas tener el background de cómo hacer que le vaya mejor a ambas partes, ¿no? Pero creo que Claro. tiene mucho que ver con el cómo ahora, no es solamente el qué, sino el cómo, ¿no? El cómo acercarte, el cómo comunicar. Una de las cosas que lo hemos visto en los últimos, a lo mejor 15 años, pero creo que ahorita está siendo todavía y viene todavía más importante, es la inmediatez de la comunicación, ¿no? O sea, una de las cosas que no, y esto es mucho más, lo siento mucho más en México que acá, ¿no? O sea, en Europa hay mucho más respeto un poco a los espacios privados, ¿no? Los fines de Culturalmente vivimos semana, más rápido. Sí, 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 vivimos más sí. rápido en México, pero creo que ya se está permeando y va a seguir yendo para allá esta parte de la inmediatez. Entonces, y creo que ahí es en donde puedes también aprovechar algunas de las herramientas que nos presta a lo mejor la inteligencia artificial, ¿no? No es poner un mensaje en tu teléfono que diga, por el momento no te puedo contestar, yo solamente atiendo clientes de 12 a 2, no, pero sí hay herramientas que te permiten a lo mejor preguntar lo que tú preguntarías, ¿no? O sea, si alguien te dice, hola Paloma, ¿cómo estás? Me recomendaron contigo, sí puedes programar tu teléfono para que conteste, muchas gracias por contestarme, ¿en qué te puedo ayudar? Y que dependiendo de qué te diga, puedas decirle, mira, dame un par de horas y te contesto mañana, ¿no? Pero que sí haya esa proximidad de palabra, que sea mucho más cálido el trato y no sea nada más deja tu mensaje y luego te llamo, ¿no? Claro, no, esto sí lo meto mucho en la parte cultural, ¿eh? O sea, porque sí creo que es una cuestión, y irónicamente lo escuchaba ayer en otro podcast, que veían esa diferencia de alguien que estaba trabajando en Nueva York, que al final del día trabajamos ese mismo O ritmo sea, de sí, este lado, ¿no? Porque sí, son muchas empresas transnacionales, y el cambio con Europa, ¿no? O sea, sí creo que esa parte es cultural. Ahora, creo que este punto de la inmediatez es algo que sí hay que tener mucho cuidado, o sea, porque también viene esta parte del espacio, de los momentos, porque eso de estar 24/7, no, o sea, o sea, sí creo que es algo muy de moda, no sé si es algo que te mantenga, yo no lo metería como un punto para seguir manteniéndote en este negocio. Lo voy a voltear un poquito. Creo que el mantenerte en este negocio es tener contacto inteligente con tus clientes, tener un contacto con esos posibles potenciales. Y ahí va muy pegado a lo que platicábamos o lo que decías hace ratito. Es qué valor agregado le vas a dar a esos clientes. Es mucha información. Y sí, en efecto, o sea, a mí todavía me tocó, no tanto tiempo como a ti, porque yo estoy más joven. Ya tenía mucho que no te hacía bullying con eso. ya sé. Eh, También ahora los vendedores tienen que tener una marca personal, ¿no? Entonces, sí creo que en esta parte es, ¿cómo estás? Hay que estar, para evolucionar en este negocio, hay que estar en contacto constante con tus clientes. Y creo que esto ayuda mucho las redes sociales, o sea, no solamente enfocarlo en la inmediatez, sino en estar constantemente en la mente de tus clientes. Y a ver, vivimos en un mundo en donde tenemos 4.800 minutos de información, o sea, cada vez que abres la computadora, cada vez que abres el celular, es bombardeo por todos lados de información, ¿no? Entonces, aquí yo no lo iría más a la inmediatez de la respuesta, sino la comunicación constante que debes de tener. Y creo Sí, que eso no va a cambiar, eso es no con va a la cambiar. O sea, ya comunicación somos tanto. constante y con la apertura que tengas a dejarte ver como persona. Estaba yo escuchando, soy muy fan de Ryan Serhant, Sí. la verdad. ¿De qué Creo vas a que decir de quién? de Ryan Serhant, De pues es un empresario que es muy metido muchísimo en marketing, ¿no?
Creo que de Ujú, eso es de lo que ujú. ha crecido sobre todo, y De bueno, hecho, hay tiene el muchos programa. docu hay programas de él en varias Va a salir la plataformas. segunda temporada, seguro ya va a haber salido cuando salga este podcast. Entonces, bueno, véanla, porque a mí me gusta mucho, sobre todo, más allá del chisme, toda la parte de marketing. Él lo que dice, y creo que estoy muy de acuerdo con él, es que lo que viene el próximo año en cuestión de marketing es el dejarte ver como persona. La gente ya no quiere estar viendo puras casas. O sea, quiere saber quién es, quién eres tú, qué es lo que tú como persona le puedes aportar. Y ahí hablando un poco de esta inmediatez, se vale ahora, a lo mejor antes no se valía, pero ahora sí se vale decirle a tu cliente, mira, perdón, te contesto en un par de horas porque estoy en el festival de la escuela de mi hija, ¿no? No te hace Total, menos. Siempre y claro, cuando si hagas lo que quedaste siempre, ¿no? O sea, si es en claro, 2 horas, es en 2 horas. No es, estoy en el claro. festival de mi hija y entonces hasta pasado mañana te voy a contestar porque se me olvidó que te dije que en 2 horas te hablaba, ¿no? Okey, me Entonces, gusta. cuando tú eso lo compartes también en cierto modo y con ciertas precauciones en redes sociales, por ejemplo, yo no comparto nada o muy poco que tenga que ver con mis hijas en redes sociales, pero sí Ujú, comparto yo ujú, y comparto que voy al gimnasio y comparto que el ujú. atardecer y eso te humaniza. Y es mucho más fácil que un cliente entienda que tienes ciertas situaciones personales cuando sabe y te da cuenta de que eres una persona. Sí, que Y eres un cuando tú ser lo humano y tratas que a él eres como también él, como una persona, claro. Ujú, ¿no? ujú. Sí, Me total. acuerdo, no sé si lo platiqué aquí, con un cliente en México que estábamos hablando por teléfono y era un día en la tarde y estaban mis hijas brincando alrededor de mí, ¿no? Y haciendo un escándalo de los mil demonios. Entonces yo me paraba y me movía y gritaban y a él le gritaban atrás también los suyos. Estaba en el coche y tenía a sus hijos gritando atrás. Nos empezamos a reír muchísimo los dos. Y dijimos, a ver, o sea, estamos en modo sobrevivencia, no nos estamos concentrando ni tú ni yo. Vamos a atender a este cuarteto de chamacos, cada quien a los suyos, y nos hablamos en media hora. Pero el poder hacerlo así, el poder como entender que ambas partes, además de estar en el teléfono y estar viendo un tema, somos personas y tenemos otras cosas, hace que puedas abrir esos espacios y sí, tal cual, en media hora nos hablamos y en media hora solucionamos porque ya habíamos resuelto el tema de los brincos alrededor, ¿no? Pero creo que Claro, es justo el poder darte esos espacios y es una línea, es mucho de sentido común que es bien difícil manejar, es una línea muy delgadita entre dejar entrar a la gente sin dejar de ser profesional, dejar entrar a la gente y poner límites sin exagerar con el límite, porque tampoco vas a decir trabajo 1 hora y media y pues si te gusta, ¿no? O sea, creo que claro. necesitamos también ahí mucha inteligencia, y no sé si es emocional o mucha inteligencia social, tal vez, ¿no? En el cómo entender además quién es la otra persona y hasta qué punto esa otra persona sí está dispuesta a jugar este juego o no. A lo mejor es una persona que tiene 5 minutos y le tienes que dar esos 5 minutos porque son los únicos 5 minutos que tiene, ¿no? Exacto. Yo creo que un poco nada todo eso es también la forma en cómo se prospecta, ¿no? O sea, creo y va muy ad hoc a lo que estás diciendo. O sea, creo que cada vez no estoy diciendo que no va a funcionar el hacer llamadas frías, o sea, creo que es una parte, pero creo que sí va a empezar a quedarse o van a empezar a generarse nuevas formas de prospectar, porque creo que es el contenido, o sea, ya los clientes necesitan saber que tú eres el que tiene los conocimientos, el que, o sea, ya no solamente, como decías, de llenar tus redes sociales con fotos de propiedades y vamos a vender y vamos a rentar esto y mira, tengo esto y te voy a mostrar la propiedad en la casa, sino es saber cómo expresar tus conocimientos, o sea, más enfoque a, oye, ¿sabías que esto, oye, está sucediendo al día de hoy? Como volvernos más especialistas no sé, no sé Es si esa eso. es la palabra, Es como especialista especialistas en la zona, en algo. en nuestro rubro. Puede ser en algo, o sea, puede ser en la zona y si es en la zona, entonces sí vas a usar
tú sí vas a prospectar de puerta en puerta y sí te vas a sentar en el café y hablar con todos los del café y sí funciona siempre y cuando lo hagas en una colonia, ¿no? En un barrio. Eso funciona y funciona muy bien porque entonces te empiezan a identificar y en tus redes sociales sale y a lo mejor casi casi que como estás todo el tiempo por ahí, pues va a pasar por detrás el vecino y entonces ya se vio en tus redes. O sea sí Por funciona el ejemplo, hacerlo viendo zonificado. viendo el tema que es del podcast, o sea, para mantenerte en este negocio, ¿tú crees que es importante, sí, lo hemos dicho, especializarte en una zona? Pero No ¿hasta qué necesariamente en momento? una zona. Puede ser en Ajá. una zona, puede ser en un tipo de cliente, puede ser en un tema específico. O sea, si yo soy la especialista en casas antiguas de la Roma, pues entonces todo tu contenido, la gran parte de tu contenido va a ir enfocado a eso. No, a lo mejor no es en una zona, bueno, o casas históricas, no necesariamente de la Roma. O yo soy la especialista en eh, pro, eh, clientes que nunca han vendido algo, que nunca han comprado algo. O yo soy la especialista en retirados. O yo soy la especialista en gente que viene a vivir desde de otra parte del mundo. ¿No? O sea, puedes, pero creo que más que nunca, siempre ha sido así, la especialización siempre te da un plus, pero creo que más que nunca, el que tú tengas un nicho, ya sea generacional, ya sea de zona, ya sea por tema, que eres la especialista en sucesiones testamentarias, no sé, ¿no? Ujú. Creo que, o la especialista en traspasos y te dedicas solamente a traspasos, ¿no? O sea, yo creo que ahí es en donde buscas, ¿Crees que es importante? Hay como dos valores agregados, o sea, tu valor agregado profesional, porque esto está como especializado a lo que te dedicas, y también el valor agregado como persona. O sea, por eso de decía acuerdo, que es como un híbrido. Creo que ¿sí? todo aquel que quiera mantenerse en este negocio debe saber muy bien equilibrar esas dos partes, que a veces va a ser más porcentaje a uno o otro. Sí, Definitivamente coincido con lo que dices, que creo que conforme va a ir evolucionando el tiempo, ahorita va a pegar más la parte emocional, más la parte como persona, más esta interacción, porque pues va a haber muchos sistemas y va a estar muy sistematizado, muy robotizado, exacto. ¿no? Pero creo Ujú. que para ir como un poquito cerrando, mis tres puntos, ¿no? Es uno, conocimiento, ¿no? Dos, encontrar ese equilibrio entre tu valor agregado profesional versus a tu valor agregado como persona. O sea, ¿qué es lo que te va a hacer único en el negocio y qué te va a hacer único que solamente Como tú tú, podrías sumarle a tus clientes como persona? Ese sería como mi exacto. segundo. Y mi tercero, al día de hoy, o sea, hoy 18 de noviembre, que no sé cuándo vaya a salir, pero es el 2025, es tienes que hacer de la tecnología un aliado y sí De tienes que acuerdo. subirte a o sea, Al tren, sí o sí sí, tienes que subirte a este tren, porque si no te subes, a ver, no quiere decir que no vas a seguir en este negocio, pero tus negociaciones, tus operaciones van a disminuir, porque me queda muy claro que como tú, buena pensar, pero la realidad es que van a pensar un punto 001 de tu mercado y eso hace que que tus ganancias sean menor, porque me queda que para todo hay negocio, pero hay también negocio. quieres que este negocio te rinda bien, tienes que subirte al tren de la tecnología. O sea, yo lo Sí. dejaría en estos tres rubros al día de hoy, porque como todo ser vivo y como empezamos que esto va evolucionando, a mediados del siguiente año puede Ya ser que les veremos. diga otros rubros. Exacto. Exacto. ¿Cuáles Pues serían sí, los tuyos, Pa? yo creo que eso, o sea, conocer muy bien quién eres para poder compartir quién eres, ¿no? No solamente en redes, sino compartir quién eres como con tus clientes y con tu nicho. Utilizar las herramientas tecnológicas, aprender qué es lo que te gusta y te facilita la vida, ¿no? O sea, no te compliques la existencia, utiliza lo que te haga que se te facilite la vida. Y tres, también tú ten cuidado con la sobreinformación. Hay trescientos Mm, cincuenta mil 800 cursos que te van a hacer un mejor asesor. Escoge uno, tómalo y hazlo, ¿no? uf. Ese está el punto. Hazlo, no nada más hagas cursos y Exacto. cursos y cursos.
Y me gustaría, ay, se me fue la idea, porque el segundo punto que dijiste fue que esencial, pero bueno, ya se me olvidó qué iba a decir. Ay, no puede ser, no puede ser esto. Así es, acaba de salir de gripa, Sí, téngale a paciencia. ver, definitivamente es aviéntense todos los asesores que están en este proceso, todos estamos en el mismo rubro de qué hago, qué digo, hacia dónde me voy, hacia dónde me muevo. Creo que lo importante es que te generen estas dudas y que te genere estas respuestas y tienes que actuar. Si no te está moviendo de qué hago, o híjoles, esto cómo va a impactar, ahí sí ya analízate y dices, ¿estaré en el mejor Por ahí negocio? por ahí dice un coach conocido, que vimos en alguna convención, que si no te tiemblan las piernas no vale la pena, entonces no le tengas miedo. Ay, mira, muy bien, esa me gusta. Yo creo que si no te tiemblan y dices, ay, qué incertidumbre, si no te genera incertidumbre todo esto, vas en buen camino si Más te bien, si sí te genera. genera Si no te está, incertidumbre y miedito, ajá, si vas te en está buen camino. generando, sí toma decisiones y que es momento de cambiarte en otro rubro y eso, creo que por eso estoy en este lugar, o sea, porque es tan variante, hay tanto movimiento y hay que aprender tanto y estar constantemente que tu mente esté abierta a seguir absorbiendo información, formas, No te métodos. aburres nunca, no te aburres nunca. Sí. No te aburres nunca. O sea, y no es que queremos convencerlos, es que sepan, porque no a todo mundo le gusta moverse constantemente. Si no te gusta moverte constantemente, entonces este no es tu negocio. Pero pues bueno, pues Tal vez terminamos. ni tu mundo, pero bueno, ese ya es otro tema. No, 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 Vete a esa la es otra luna. cosa. No entremos, no es terapia esto, no es terapia. Muy bien. Pues les mandamos un beso, espero que les haya gustado. Por favor, síganos, compartan el episodio, coméntenos todo lo que nos quieran comentar, que nos encanta escuchar de ustedes y pues nos vemos en el siguiente. Sí, ya esta es la cuarta temporada, ya estamos en capítulos finales, entonces nos da muchísimo gusto, campanita, recordatorio, escríbanos, no importa, pero necesitamos eso para seguir en esta parte. Te mando un besote, muchísimas gracias y nos vemos a la Besitos. siguiente. Chao. Bye.